Cuando nos preguntan acerca de cuál es el momento en que será el amanecer del constitucionalismo en el mundo, parece que hay una unanimidad acerca de dos acontecimientos. El primero, la independencia de las 13 colonias norteamericanas en 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Ahora, si giramos los reflectores hacia América Latina, habría que sumarle la Constitución española, la Constitución gaditana de 1812 y el influjo que tuvo sobre sus colonias. Sin embargo, aquel amanecer pareciera de que ya había demasiada claridad. Si nosotros retrocedemos algo más el reloj y nos vamos hasta los primeros rayos de sol, vamos a encontrar un acontecimiento que es comúnmente olvidado: la Revolución Gloriosa Inglesa. Aquel proceso revolucionario que se diera entre 1688 y 1689, que puso punto final a la monarquía absolutista y consagró el advenimiento de la monarquía constitucional en Inglaterra, y cuyos ecos se siguen escuchando fuertemente hasta nuestros días. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. La Revolución Gloriosa, el amanecer del constitucionalismo. Sean todos bienvenidos. La Revolución Gloriosa. 1. Antecedentes. Luego de un enfrentamiento fratricida en el reino, el intransigente monarca Carlos I fue ejecutado en 1649, fundándose por única y brevísima vez la República en Inglaterra. 2. Oliver Cromwell, el principal protagonista de las guerras civiles y responsable de la ejecución del monarca, fue quien instauró la República entre 1649 y 1653 y posteriormente el Protectorado 1653-1658, durante el cual ejerció un poder absoluto como Lord Protector de Inglaterra. 3. Tras la muerte de Cromwell, la monarquía inglesa sería restaurada en la persona de Carlos II de Inglaterra, hijo del monarca ejecutado. 4. El hijo del difunto rey regresó triunfalmente a Inglaterra y al trono con la denominada Restauración de 1660. La monarquía se había reinstaurado, empero no había aprendido ninguna lección de los desastrosos acontecimientos de las décadas anteriores. Carlos II de Inglaterra murió en 1685 sin tener hijos. Como resultado, el hermano menor del rey se convirtió en el nuevo monarca de Inglaterra, Jacobo II. 2. Causas. 1. El rey Jacobo II era católico en un estado protestante y se inclinaba por los católicos en los nombramientos claves. 2. El monarca se excedió en su autoridad en asuntos judiciales. 3. Además, destituyó al Parlamento y nunca lo volvió a convocar. 4. La declaración de indulgencia que expidió se consideró una protección de los derechos católicos. 5. Nació un heredero varón católico que sustituyó a sus hermanas mayores protestantes. 6. Un grupo de destacados nobles protestantes invitó a Guillermo de Orange a convertirse en rey. 7. Guillermo de Orange temía que una Francia e Inglaterra católicas unieran sus fuerzas contra él y por eso su intención de convertirse en rey. 3. Una monarquía constitucional para siempre. La línea oficial señalaba que Jacobo había abdicado y el Parlamento registró la destitución del monarca como ocurrida el 23 de diciembre de 1688, el día en que Jacobo había abandonado las costas inglesas. Guillermo se convirtió en Guillermo III de Inglaterra, también Guillermo II de Escocia, mediante un decreto del Parlamento del 13 de febrero de 1689. Este cambio de régimen es lo que dio el nombre de la Revolución Gloriosa, porque se había producido de forma totalmente pacífica, o bueno, con algunos episodios de ataques a casas y capillas católicas durante la marcha de Guillermo a Londres.
La realidad fue que no hubo batallas ni revueltas en todo el país en apoyo a ninguno de los dos bandos. También se creía que la revolución era gloriosa porque había preservado instituciones de poder existente, aunque las relaciones institucionales cambiaron y no se detuvieron las transformaciones. Y 4. Consecuencias. La abdicación incruenta de Jacobo II y la ascensión en su lugar de su hija María II y de Guillermo de Orange, yerno del rey depuesto y hasta entonces estatúder de las Provincias Unidas. Los nuevos monarcas debieron comprometerse a mantener el protestantismo y a dar plenos derechos legislativos al Parlamento. La eliminación definitiva de la monarquía absolutista en Inglaterra fue reemplazada por una monarquía parlamentaria, en la que el Parlamento comparte el poder con el rey. Además, la proclamación del Bill of Rights o la Declaración de Derechos es hasta hoy pilar de la sociedad británica. La tolerancia hacia todos los protestantes no anglicanos fue otra de sus consecuencias. Y por último, el inicio de un periodo de libertades, equilibrio de poderes y fomento del comercio y la industria, creando así las condiciones para el inicio de la revolución industrial. La importancia de la Revolución Gloriosa se sigue viendo hasta nuestros días. No solamente esta revolución de finales del siglo XVII va a encontrar una serie de ecos en toda Europa y luego en todo el mundo en los años venideros, sino que además significó el nacimiento de la separación de poderes. No es aquella separación de poderes que conocemos de Montesquieu, que es tripartita, no. Antes de ser tripartita fue bipartita. La separación del poder ejecutivo en el monarca y el control del poder en el parlamento, en el poder legislativo. Y el poder judicial todavía se mantenía dentro del poder ejecutivo. Por eso hasta ahora nos llega la terminología de administración de justicia, que a veces se utiliza más que poder judicial, como si perteneciera al poder ejecutivo. Por todo lo demás, también determinó el predominio de la religión anglicana y protestante en Inglaterra, con todas las consecuencias económicas que luego se vieron en las ambas revoluciones industriales y ya luego en el andar del siglo XX con las guerras mundiales. Punto final a este rápido pantallazo a la Revolución Gloriosa Inglesa. Suscríbase a Tribuna Constitucional y encontrará en la lista de reproducción una serie, ya casi un centenar de programas donde se logra ese sincretismo entre la historia y el derecho. Y no lo olvide, todas estas entregas son posibles gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.